Hola, mi nombre es Carla Renata Camarena Amaral y soy del campus Tec Milenio en Zapopan. Hoy les voy a hablar acerca de la Guerra Fría, un poco más acerca de la historia del mundo. Primero veremos qué fue la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico y político que surgió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS. Fue debido a que querían imponer sus hegemonías en el resto del mundo. Esta guerra duró desde 1945 a 1989. Fueron 44 años en total. Muy larga, ¿no crees? En ella Estados Unidos apoyaba y defendía el capitalismo y la democracia, así como también los principios de la propiedad privada y las libres iniciativas, pero también apoyó la imposición de dictaduras en Latinoamérica. Por el otro lado, podemos ver a la URSS, que estaba del lado del socialismo, la eliminación de la propiedad privada, la igualdad económica y la capacidad con la que contaba el Estado para cubrir y poder garantizar todas las necesidades de sus ciudadanos. Su sistema de gobierno fue impuesto en países dentro de Europa Oriental. Capitalismo. Bueno, el capitalismo consiste en un sistema de organización social que está basado en el mercado libre y también en la privatización. En él se atribuye la propiedad a las personas individuales, defiende la libertad económica, el crecimiento económico y la elección del consumidor. Algunos de sus representantes o sus principales defensores fueron Adam Smith y Richard Cantillon. Podemos ver en la imagen de aquí que la mayoría de los capitalistas defienden la República Democrática. Los salarios a los trabajadores son pagados con fuerza de trabajo. Las horas de trabajo, el trabajo es un derecho, el día útil es el más largo. Podemos ver en sus ventajas y desventajas que tiene en ventajas la libre elección, una economía eficiente, un crecimiento económico. En las desventajas vemos que cuenta con monopolios, desigualdad y desempleo. En su tecnología, las máquinas sustituyen al trabajador y son controlados por los capitalistas. En el socialismo, que consiste en un sistema de organización social que se basa en explorar los bienes comunes con propiedades atribuidas a los trabajadores. Aquí el Estado es el encargado de controlar la economía y es el responsable de reducir las desigualdades sociales a través de programas que puedan beneficiar a los pobres. Algunos de sus principales defensores fueron Lenin, Karl Marx y Friedrich Engels. En el socialismo podemos ver que el gobierno es más selecto a través de formas de democracia directa, los trabajadores son pagados con base al trabajo realizado, el trabajo es un deber universal y es en el tiempo menor posible. En sus ventajas podemos ver las necesidades atendidas, la movilización de bienes y más igualdad. En sus desventajas podemos ver fallos históricos, que este sistema es un poco más caro y tiene menor innovación. Aquí las máquinas sustituyen al trabajador y son controlados por los trabajadores. Ahora hablemos un poco de la situación económica, política y social que sucedía en este tiempo. Los periodos que vemos en la posguerra son épocas de tremendos desgastes económicos, políticos y sociales. Estos conflictos bélicos nos proporcionan un enemigo muy claro contra el cual luchar. Nos ayudan a empujar la economía para poder lograr la paz y nos ayudan a generar un objetivo político. Después de alcanzar la supuesta meta, que en este caso sería la paz, el mundo entero queda detenido. La destrucción y las muertes van dando lugar a la valoración de daños y a la conciencia de todo el agotamiento de los mental que se produjo, al igual que el económico, el político y el físico. Después de las guerras, las políticas, la economía y las fronteras debían alinearse a otro bando. Los países debían ser capitalistas o comunistas. Ahora, ¿qué opinas de una pequeña encuesta? Estas son algunas de las preguntas. ¿Te parece si tomamos unos momentos para que las analices? Bueno, yo hice esta encuesta a un familiar que tiene
conocimientos acerca del tema y sus respuestas no fueron muy alejadas de las cuales les voy a presentar. Primero, ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Como podemos ver, los países líderes durante este periodo fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno defendía sus creencias e ideologías. Fue como una guerra de poder, no se produjo tal cual enfrentamientos armados, de ahí el nombre de Guerra Fría. Pero a pesar de que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, sus diferencias ideológicas siempre existieron y fueron un problema. Como podemos ver en la imagen, cada país tenía a los otros pequeños, por decirlo así, países que lo apoyaban o defendían esa misma ideología. Cada uno de estos países contaba con razones propias para apoyar un bando. La siguiente pregunta: ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Bueno, esto se debió a la diferencia de ideas, como lo mencionamos antes, entre ambos países, ya que Estados Unidos apoyaba al capitalismo y la Unión Soviética apoyaba al comunismo. Ambos tenían diferentes visiones sobre el orden internacional, su promulgación y división de valores democráticos o sus entendimientos de los conceptos de intervención extranjera y soberanía. Estos y más ámbitos eran diferentes entre ellos. Cada uno de ellos tenía una concepción de una sociedad diferente. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Bueno, la más importante sería donde se encontraba el muro de Berlín. Después podemos encontrar a China, que fue su revolución del comunismo. Y por último, podemos encontrar la Guerra de Corea, que fue de 1950 a 1953. En la Guerra de Corea podemos encontrar que Corea se dividió en dos partes, norte y sur. Cada una apoyaba un bando diferente y estas peleaban en sí por el territorio que había quedado después del derrocamiento del Imperio japonés. Bueno, ¿cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Claro que también debemos tomar en cuenta lo que las personas pensaban acerca de esta guerra. Primeramente, esa respuesta sería subjetiva, ya que depende del punto de vista o en todo caso del lado que estabas. Algunas de las conclusiones nos dicen que Estados Unidos no ganó la Guerra Fría, como se ha dicho, aun tomando en consideración los despliegues de su cultura por toda Europa, a pesar de haber influenciado. También se dice que fue una guerra sin mucho sentido, ya que estaba basada en muchos desacuerdos entre ambas partes. Y nuestra última pregunta: ¿con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Bueno, la mayoría de su armamento era reutilizado de las guerras anteriores. También varios países comenzaron a hacer sus bombas atómicas y tenían las condiciones para crear caos. Se creó la primera bomba de hidrógeno y también se comenzaron a crear armas atómicas. Sí, no solo bombas, sino armas atómicas también. Entre los creadores de armas atómicas podemos encontrar a Francia, China, India y Gran Bretaña. Y por último, una pequeña conclusión acerca del tema. Bueno, yo creo que fue un conflicto bastante relajado a diferencia de los demás, pero no valía mucho la pena luchar por tantos años. Claro que ninguno quería ceder, pero fue un gasto innecesario de tiempo y armas. Ambas ideas, capitalismo y socialismo, tienen sus pros y sus contras. Yo creo que ambos sistemas económicos necesitan unos cuantos cambios, pero al final ambos buscaban mejorar la sociedad a su manera. Uno se enfocaba más en los bienes ganados y el otro en los ciudadanos y cómo recompensarlos. Tal vez la guerra no era lo ideal en este caso, pero pienso que fue como una explosión del estrés y el enojo que se había quedado retenido desde las guerras anteriores. Porque la Guerra Fría pues sucedió después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También con ella los países comenzaron a tomar decisiones importantes que los llevaron al hoy en día, como decidir si eran socialistas o capitalistas o no les parecía ninguno de los dos. Afectó al mundo entero de manera exponencial. Pudo haber beneficiado a algunos, como podría ser a los países o a las potencias que se encontraban en esos momentos, pero a otros los perjudicó.
Lo que crea yo que fuera correcto hacer en ese momento, ya no importa mucho porque gracias a ello estoy aquí y ahora y no me gustaría cambiar nada de lo que pasó porque podría afectar el hoy. Pero bueno, claro, esa es solo mi opinión. Cada quien tiene una opinión diferente respecto a este tema. Bueno, y eso es todo, amigos. Les doy las gracias por haber estado en esta presentación de hoy y espero que nos vean a la siguiente. Chao, gracias.